el alfarero. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a orar para que Dios sea enseñándonos su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero, Señor, esta noche compartir tu palabra. Te pido tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, parte 5. Quiero leer dos textos de la palabra y de allí desprenderme en esta enseñanza. En Lucas capítulo 1, el verso 13, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y en el mismo capítulo, el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Quiero tocar este tema porque es importante. He leído estos textos por la importancia que tienen, y usted se va a dar cuenta de la importancia que tienen al final de, de esta parte de la enseñanza en lo que respecta al tema que vengo tratando sobre nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de un periodo que se llama periodo intertestamentario. Entre los dos testamentos existe una brecha, un vacío espiritual, lo que se conoce como el túnel del silencio. 400 años de silencio de Dios. El periodo intertestamentario se lo conoce como el tiempo o periodo de silencio entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue entre el último de los profetas, Malaquías, y el primero de los profetas en el Nuevo Testamento, que es precisamente Juan Bautista. Lo he leído acá, por eso ese texto es importante. Malaquías existió desde el 450 al 400 antes de Cristo. Profetizó en Jerusalén. Su nombre significa mi mensajero, conocido como el conferencista. En su libro, Jesucristo es presentado como sol de justicia. El tema que presenta el profeta Malaquías es el amor de Jehová por Israel, su pueblo. Y da una profecía del precursor de Jesucristo, del que hemos leído acá nuevamente. En su libro, el capítulo 3, el verso 1, y estoy hablando de Malaquías, capítulo 3, el verso 1, dice la palabra: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando ahí la palabra? Precisamente de Juan Bautista. Entonces Malaquías da una profecía con respecto a el hombre que sería el precursor de Jesucristo. Ya lo demás del texto dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenemos ahí la profecía de Malaquías sobre Juan y sobre el Señor Jesucristo a la vez. El tema que presenta, ya lo he dicho, es un tema importante. Y el libro de Malaquías termina con promesa y bendiciones para el justo, y castigo y maldición para los pecadores. De hecho,
el libro se cierra con la palabra maldición. Malaquías fue un profeta que trajo las últimas exhortaciones para el pueblo de Israel, recordando la ley de Moisés, la última profecía, la venida de Elías, el precursor del Mesías. La nación de Israel ha caído una vez más en diversidad de pecados: divorcio, casamiento con paganos, descuido del templo, liderazgo no piadoso, indiferencia a las cosas de Dios. Y han pasado 100 años desde el retorno de los judíos a Jerusalén. Y están desanimados por los tiempos difíciles. Ha habido tiempos difíciles de hambre, de sequía. Entonces el pueblo está desanimado. Y como que se olvidan de buscar a Dios como debe ser. El profeta Malaquías tiene un mensaje de juicio para el pueblo, porque éste no ha aprendido de sus pecados pasados. Parece que no aprendió cuando estuvo en el cautiverio y no entendió que estuvo cautivo precisamente por haber pecado delante de Dios, por haber desobedecido la ley de Dios. Y parece que no aprendió. Es el único libro profético que no termina con palabras de liberación, más bien con palabras de juicio. Sin embargo, esta palabra está en la promesa de una restauración. En el capítulo 4, verso 1 de Malaquías me ubico y dice: Pay attention here. Preste atención aquí en esta lectura y verá. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni ramas, no les dejará ni raíz ni ramas, es juicio. Entonces dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire que no termina su libro con una liberación, con una restauración, con una bendición, sino con una maldición. Jesucristo nació cumpliendo la promesa de redención señalada, pero eso lo voy a dejar ahí en stand-by para después retomarlo. En este periodo no se paró la historia, la filosofía ni la teología, no se paró ninguna de esas tres, siguió corriendo normal. Estoy hablando del periodo de lo que conocemos como el silencio, el túnel de Dios, el túnel de la oscuridad, el túnel del silencio, sí, tantas nombres que recibe, pero llamémoslo de una manera para distinguirlo: el periodo del silencio o el periodo intertestamentario. Israel venía en una incertidumbre sociopolítica y descuidó espiritual de los mandamientos de Dios. Cuando usted estudia el libro de Esther, nos ayudaría a entender la relación que tuvo Dios para con su pueblo aún en este periodo de silencio de 400 años. ¿Por qué? Porque
En ninguno de los versículos del libro de Esther se encuentra el nombre de Dios, pero sí que se ve su poder, su mano actuar, su mano manifestando, su poder manifestándose, aunque no se ve el nombre de Dios. Es decir, Dios se esconde tras las escenas de la historia, controlando las naciones y los individuos y secretamente observando y velando sobre los suyos. Porque existió un hombre que quería destruir el pueblo, ¿ve? Quería acabar con Israel y le fue y le dijo al rey que le dejara una fecha y que le diera poder y autoridad para destruir un pueblo que no cumplía la ley. Por supuesto, el rey no sabía qué clase de pueblo iba a destruir, pero le dio la autoridad. Y Dios libró al pueblo poderosamente. Repito, aunque no está su nombre Dios, se ve su poder manifestado. Aunque se llame el túnel del silencio, el silencio de Dios, Dios se mueve de una manera u otra. Dios está protegiendo a su pueblo en ese tiempo. Cuando Israel salió de Egipto, Dios se manifestó abiertamente. Su poder se dejó ver y los pueblos y las naciones vieron la mano poderosa de Dios actuar, que había sacado al pueblo de Israel y fuera de eso lo había llevado con mano poderosa por el desierto. Pero en la historia del libro de Esther, él se mantiene oculto, trabajando por conductos naturales y usando instrumentos humanos. Usó a la misma Esther, usó a Mardoqueo, usó al mismo rey para extenderle el cetro a la reina. Es decir, uno cuando se mete en el libro de Esther encuentra el mover de Dios, el poder de Dios manifestado. Asimismo fue la relación con los judíos en aquel periodo de 400 años. No hubo visión abierta de Dios, pero su obrar se manifestó. Su poder se manifestó. Hay que tomar en cuenta que históricamente Dios ha usado todos los periodos buenos y malos en la existencia de su reino, en la extensión de su reino y cumpliendo su palabra. Y sea el periodo bueno o malo, Dios ha llevado su reino adelante y su palabra se ha cumplido. Es decir, su palabra no es estática, su palabra anda, su palabra se mueve en todos los tiempos. Pero el pueblo no entra a este oscuro túnel solo, a esos 400 años solo. Tiene dos cosas: la ley de Moisés y una esperanza para el futuro, la venida del Mesías, proclamada por el precursor. ¿Dónde lo leímos? Ahí en Malaquías capítulo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Recuerde que de Malaquías a Mateo hay 400 años. Malaquías es el último de los profetas y va a entrar Israel a ese túnel del silencio. Pero Dios le da luz al pueblo. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Dios sabe lo que le espera al pueblo, porque Dios va a guardar silencio y Dios les da la ley para que se acuerden de él. Entonces le dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces les habla del precursor de Cristo. Antes que venga el profeta Elías, les está hablando del precursor, que es Juan Bautista. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, dice el verso 6, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Ve usted? Entonces le pone en énfasis al pueblo
Y le dice, claro que no se lo dice explícitamente, sino que le dice, eso lo sabe Dios solamente. Les voy a dar la ley y les voy a dar un futuro. Vendrá el Mesías, pero antes habrá un precursor. Sosténgase en eso. Y se entró al túnel del silencio. Dios dejó de mostrarse abiertamente. Veamos un pequeño marco histórico en este tiempo. Y lo que vamos a leer, a mirar, a estudiar, a hablar a continuación, es lo que sucedió en ese túnel del silencio. Vemos el periodo persa del 430 al 333 años antes de Cristo. Babilonia es tomada por el rey Ciro el persa, y tal rey es usado por Dios para restaurar a Israel a su tierra. Los judíos retornan a su tierra con conocimiento de cultura y literatura, preparados para copiar y diseminar la palabra escrita. Los escribas son los encargados de hacer este trabajo. Más tarde, tales hombres se convertirían en intérpretes de la ley. Más tarde, existió una adoración dirigida por un sacerdocio corrompido y un creciente orgullo nacional hacia el mundo gentil. Eso es un rasgo corto, porque es mucho. No puedo adentrarme de lleno en eso, porque no es el tema. Solo estoy dando un rasgo corto de lo que sucedió en ese periodo del túnel del silencio. Luego entramos al periodo griego, del 332 al 167 antes de Cristo. Allí surge Alejandro el Grande, Alejandro Magno, rey de Macedonia, quien tuvo grandes victorias y fundó así un poderoso imperio. Prácticamente conquistó el mundo entero este hombre. Donde quiera que iba, esparcía la cultura y el lenguaje griego. Esto ayudaría, por supuesto, al cristianismo, porque se está creando un lenguaje universal. ¿Ve la mano de Dios ahí? Se está creando un lenguaje universal que cuando empiece a entrar el cristianismo va a haber cabida y va a haber facilidad para la proclamación del evangelio. Tuvo este hombre Alejandro Magno un buen trato con los judíos y los alentó para que habitasen Alejandría, ciudad egipcia que él mismo fundó. Así que este periodo se cumple parte de la profecía de Daniel, que había Daniel habla de un poderoso imperio que se levantaría. Eso está dicho allá en la imagen que Dios le mostró a Daniel, la imagen que Dios le muestra a Daniel de esos poderosos reinos tipificados por oro, plata, etcétera, etcétera. Ahí se encuentra incluido este reino. Dice la historia, en el 334 Alejandro Magno se trasladó al Asia Menor con un ejército de 40,000 hombres para enfrentarse a Darío Codomano, rey de Persia. Y a pesar de tener un ejército 10 veces menor, lo venció en 2 ocasiones, en Granico y en Ixo. Alejandro
conquistó la costa oriental del Mediterráneo y en el 332 se apoderó de Tiro, ciudad marítima de los sidonios, y esto le sirvió y le fue la base para el dominio de todos los pueblos palestinos. Así que él va conquistando. En la invasión a Palestina tuvo en consideración los judíos y dejó intacta Jerusalén, no barrió Jerusalén, y ofreció de hecho garantías a los judíos para que se establecieran en la Alejandría. El historiador Flavio Josefo, que es de los historiadores más fidedignos de la historia de Israel, de hecho fue judío, él dice en uno de sus libros, dice que este hombre, Alejandro Magno, había visto en visión donde él entraba a Jerusalén, y también habla de que los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los recibían en paz en Jerusalén. Esto habla este historiador Josefo. Y en efecto, cuando él entra a Jerusalén, que toma posesión de Palestina, le esperaban todos los sacerdotes con vestiduras ceremoniales. ¿Qué hace Alejandro? Alejandro Magno se postró frente a los sacerdotes, porque los sacerdotes llevaban una mitra que decía santidad a Jehová. Entonces Alejandro se postra a reconocer el Dios que llevaban inscrito en la frente los sacerdotes. Y dice que la historia, que los judíos le mostraron a Alejandro la profecía de Daniel que apuntaba a su persona, lo cual acabó por convencer a Daniel, a Alejandro Magno, de su carácter de escogido, porque Alejandro Magno se creía escogido por Dios para conquistar el mundo. Y cuando los sacerdotes le muestran esta profecía, pues hombre, Alejandro dice, ahora sí que creo que he sido escogido por Dios. Alejandría llegó a ser un gran centro de cultura hebrea y gentil. Aquí los judíos empezaron a traducir las escrituras al griego, de modo que los gentiles pudieran acceder a la palabra de Dios también. Esto, por supuesto, se vuelve en una espada de doble filo. ¿Para qué? Porque para el pueblo judío, por supuesto, porque las ideas griegas, las costumbres, el estilo de oratoria, empiezan a ser usados por los judíos. De hecho, muchos judíos empiezan a tener nombres griegos. Siendo judíos empiezan a tener nombres griegos. Ya la cultura griega está filtrando las creencias de los judíos. Los judíos iban a los juegos griegos, empezaron a estudiar filosofía griega, y sutilmente se metía un peligro dentro del pueblo de Dios. La cultura griega empezó a enlazarse, a mezclarse mucho con la cultura hebrea. ¿Ve? Y empieza a haber diferencia. Ya los judíos no empiezan a tener tanta diferencia con el pecado, que tú eres gentil, que yo soy judío. No, sino que empieza a haber esa mezcla. Peligroso. El pueblo de Dios se empieza a mezclar peligrosamente. Porque la cultura griega se empieza a enlazar. La cultura griega exalta mucho los hombres y no hace diferencia del pecado, sino que la cultura griega abraza el pecado sin
sin ninguna restricción, y la exaltación a los hombres, y ahí está yéndose de a poco el pueblo judío. Cosas que Dios condena mucho, la exaltación a los hombres por el mismo hombre y la no diferencia del pecado y la corrupción. Así de que de esta manera está siendo destruido el judaísmo sutilmente. El pueblo de Dios está entrando a otra época de apostasía y mundanalidad diferente. Dos clases de grupos, escuche, empiezan a surgir. Un movimiento de santidad pidiendo la separación de los gentiles y su cultura para proteger la ley de Moisés de los ataques de los pecadores y los judíos profanos. Y el otro grupo abogaba por la mezcla con los gentiles, que se abolieran las costumbres judías y todo lo ofensivo a los pecadores. Es decir, querían hacer desaparecer la línea de separación. Un grupo cavó una zanja para mantener a los gentiles a distancia, puso una frontera, y el otro grupo un puente para acceder a ellos. ¿Ve usted lo que está surgiendo en el túnel del silencio en esa época? El primer grupo es una compañía de patriotas piadosos con un ardiente amor por la ley de Jehová. El segundo grupo de frágiles judíos listos para ser mundanalizados y no tener principios de fe. ¿Qué le parece a usted? El segundo grupo tiene como esa facilidad, ya, ese acomodo a la cultura griega. La primera clase fue conocida como los fariseos y la segunda clase fue conocida como los saduceos. Ahí empiezan a surgir. Luego viene Antíoco y la guerra de la independencia del 166 al 163 antes de Cristo. Antíoco Epífanes, rey de Siria, acalla una rebelión en Jerusalén y decide destruir la religión judía. Profanó el templo de los judíos sacrificando una cerda en el altar. Ordenó que todas las copias de las escrituras fueran destruidas y obligó a los judíos para que adoraran el altar inmundo utilizando a Matatías, sacerdote. Muchos lo hicieron, otros prefirieron morir por su religión. Y ante esta persecución surge Judas Macabeo, conocido como el martillo. Derrotaron con su guianza el regimiento sirio y ganaron su independencia. Entonces ellos entran y limpian el templo y restablecieron la antigua adoración. Luego viene un periodo que es el gobierno de los macabeos, del 162 al 40 antes de Cristo. Por muchos años el pueblo fue gobernado por reyes y sacerdotes descendientes de Matatías. Cuando los judíos ganan su libertad política, pierden su poder espiritual. El reino de los macabeos se fue destruyendo por las contiendas, las guerras civiles, corrupción en el templo y persecuciones de los fariseos. Y por tales disputas tuvieron, escuche esto, que recurrir a Roma. Esto permitió que dicho imperio tuviera entrada en el país, tomando posesión de Palestina. Y en el año 37 antes de Cristo, el imperio romano puso como rey
a uno que era mitad judío y mitad edomita, Herodes el Grande. Hasta aquí la palabra de Dios. Este tema continuará el próximo viernes con la ayuda del Señor. Thank you very much. God bless you tonight. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor y misericordia. Me permites compartir tu palabra a través de estos medios. En el nombre de Jesús, bendice con tu palabra. Amén. My brothers, my sister, my friend, God bless you. Deus abençoe todos vocês. El alfarero. Dios les bendiga.